13:47 minutos, seguimos en Decime la Verdad Políticamente Rock, ya estamos con la última nota de este sábado, luego de esta hermosísima nota con Hilda Lizarazu, que se va a estar presentando el 21 de junio a las 21:30 horas en el Teatro Municipal. Ya estamos con Paula Pellejero, ella es artista plástica, creadora de la película Alberto Greco, obra fuera de catálogo. ¿Cómo estás? Buen día, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, antes que nada, felicitarte por la peli, que si bien es de 2017, se proyectó por primera vez en Bahía el pasado jueves 23 en el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra ciudad. Hermosa. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Realmente es una película didáctica y atrapante de principio a fin. Así que lo primero que te quiero sugerir y proponer es que se vuelva a repetir esta proyección en Bahía. Bueno, yo encantada. Cuando quieran, la película también se puede ver por YouTube, está liberada. También fue una película hecha muy de a poquito y con casi sin presupuesto. Ujú. Por eso se ven papelitos, dibujitos, escenas de muchos años. Después, hacia el final de la película, cuando decidió terminarla, tuve un subsidio del Inca. Ah, Eso me bien. permitió poder hacer una buena postproducción de sonido, de postproducción de color, que ayudó a que, bueno, que todo ese collage realizado durante tantos años, con distintos tipos de cámara, un poco siempre lo que tenía a mano me prestaban, pudo tener una calidad buena para poder proyectarse en salas grandes y en cines. Así que bueno, siempre es bienvenido proyectarla y mostrarla. También a veces se puede ver por Cinear, sobre todo porque más en estos tiempos, que es una película que habla un poco de pensar cómo uno quiere hacer la vida, ¿no? Si Ujú. bien Alberto Greco lo hacía desde el arte, es un poco para todos, como desde las cosas simples y mirar un poco hasta hacia nuestro alrededor, podemos ir construyendo nuestra vida. Bien, justamente hacia ese costado viene mi próxima pregunta y tiene que ver con ambos, ¿no? Con esta relación que vos también tenés con Alberto Greco de algún modo. Greco proyectaba una especie de simbiosis entre el arte y la vida. Yo quiero preguntarte cuál es justamente la relación que hace Paula Pellejero entre el arte y la vida. Bueno, un poco así como lo aprendí de Greco, de tanto seguir sus pasos, el arte y la vida es lo cotidiano. Yo al ser artista plástica, un poco enfrento la vida desde esa manera, desde el hacer, desde el trabajar, desde el realizar imágenes, gestos, que me van haciendo ver la vida, también lo que tengo a mi alrededor, qué es lo que quiero. Entonces, un poco a veces también como Greco, utilizar los elementos cotidianos de la vida para hacer proyectos artísticos, y si no, simplemente es como un proyecto de vida, ¿no? De Ujú. casi existencialista, como el de Greco, de, bueno, de proponer cuál es la vida que uno quiere, y mi manera, porque ya desde muy jovencita dibujo y pinto, es como desde ese lado, ¿no? El dibujar y pintar no es solamente hacer imágenes y colores, sino en ese hacer uno va construyendo una mirada hacia el mundo, hacia lo que nos rodea, y ahí uno entonces actúa desde esos lados, ¿no? Vos sabés que, bueno, me llamaron la atención un montón de detalles de la película y por eso me atrapó desde el principio hasta el final. Y uno de los datos que vos ofrecés en esta mirada sobre Alberto Greco es que a Alberto le gustaba compararse con un caracol, decís ahí en la peli. Quería preguntarte si a vos te gusta también compararte con algo de la naturaleza. Bueno, Te la la tiré comparación de difícil, Greco, ¿eh? sí, porque la comparación de Greco con el caracol es, por un lado, porque él era alguien que, como en la película lo dice, que nunca estaba quieto, ¿no? Que siempre vivía de un lugar al otro, viajó mucho y como que llegaba a su casa a cuestas.
Yo, por el contrario, siempre estoy en mi casita con mis hijos y muy familiar, pero no sé si compararme con algo de la naturaleza, sí que tengo como mucha relación con la naturaleza, a veces hasta con las plantas que me rodean en el patio, y con esos mismos elementos son los con los que me gusta trabajar. Ujú. Entonces, quizás es con el mundo de la vegetación, de las plantas, que me gustaría compararme. Como que quizás muy de a poquito van creciendo, parece que no se mueven, pero tienen grandes movimientos, ¿no? Quizás desde ese por ahí iría. Bien. Paula, la peli tiene un más que interesante formato collage y vos lo nombrabas en el principio de la nota. Te quería preguntar si quisiste ir de una por ese tipo de estética o fue una Mira, sugerencia posterior. claro. Sí, la película un poco empezó con la idea, yo empecé por el año 2000 a querer hacer esa película. Yo recién terminé de estudiar Bellas Artes en Buenos Aires, en la Primera de Porredón. Yo no estaba relacionada al cine, no, hasta hace poco recién empecé a involucrarme más. No conocía cómo pensar la imagen en movimiento. Ujú. Entonces, mi primera aproximación y lo que iba a hacer en un primer principio de la película era una animación. Por eso es que hay fragmentos de animación ahora en la película, porque luego de querer hacerla durante tantos años, finalmente cuando decido y veo todo el material que había reunido en tantos años, fue decir, bueno, quizás la película es mostrar un poco el proceso desde que inició hasta que logra terminarse. Por un lado, la película, y por otro lado, que en todos esos años fue el proceso de ir siguiendo un poco para poder entender este arte de Alberto Greco. Entonces, bueno, eso que inició como que iba a ser en animación, después se incluye en la película, y también a la par yo iba haciendo con amigos tratando de recrear este arte vivo que hablaba Alberto Greco. Ujú. Entonces por ahí salíamos con una cámara, una amiga justo le habían dado una cámara Super 8, y ahí empecé a incluir el material fílmico, porque es la única cámara que teníamos. Entonces salíamos y íbamos, no sé, por el barrio, por su barrio, o viajábamos a pueblitos, salíamos con la cámara a filmar lo que acontecía en el momento, sin guiones, sin, como un poco a lo A Greco. lo greco, eso Sí, iba a esas decir. imágenes pues, también son incluidas en la película. Todas las imágenes de Super 8 son de esos momentos en que queríamos ir a captar un poco lo que veíamos. Y después también ese collage, pues sí, es como una decisión Yo en 2015 hago, gracias a mi hermano que me invita, él estaba pasando un año por trabajo en Europa, me invita a España. Entonces ahí yo cuando voy y veo, viajo al pueblo donde había trabajado Alberto Greco, veo ese rollo que yo tanto buscaba. Entonces fue ahí cuando vuelvo, decido terminarla, y también veo todo el material que había juntado durante años y dije, bueno, la película en sí, digamos, la narrativa que yo iba a contar, más allá de toda mi experiencia, tenía que ver con, bueno, este collage de tantos años, de la búsqueda de hacer la película y la búsqueda del arte de Alberto Greco. Ujú. Nombraste recién a tu hermano, no por el nombre de pila, se llama Eduardo, ¿verdad? Sí, Tu Eduardo. hermano. Y también eso me sorprendió y nos sorprendió cuando fuimos a la proyección de la película. Quería preguntarte qué te produjo trabajar con él, porque se nota que hay una muy linda relación. Bueno, con mi hermano Eduardo nos hicimos muy amigos. Él estaba viviendo en Buenos Aires y yo, cuando termino el secundario, me vengo a Buenos Aires a estudiar, entonces vivo con él. El primer año no fue fácil, pero después nos hicimos grandes amigos. Él es escritor y filósofo, entonces conectamos mucho también por nuestros intereses y nuestras búsquedas. Y cuando yo inicio con el proyecto de la película, él se había ido a buscar el mundo, ¿no? Con la Ujú. filosofía que fue ahí en la película, un poco aparece sus pasos por Portugal, no la pasaba bien. Y yo me acuerdo que una vez le mandé una encomienda, porque él sabía de mi proyecto Alberto Greco, con un montón de material y un libro que yo había conseguido muy lindo de él, y se lo envió por correo, la encomienda, y por mucho tiempo fue lo único que tuvo para leer. Entonces, a través de cartas, un poco fuimos preparando, me ayudaba, yo le escribía qué es lo que quería, le mandaba guiones, él me hacía devoluciones, lo hacíamos por carta, vía correo postal y también por email. Entonces, todo eso también se refleja en la película.
un poco porque siempre fue un poco mi mano intelectual, Eduardo, Ujú. entonces siempre fue como una ayuda en eso, mismo que años después publicamos un libro sobre Alberto Greco. Después de la película, yo noto que hay mucho material muy interesante de la parte escrita de Alberto Greco, entonces recopilamos todos esos escritos y en 2021 publicamos el libro. Y, y también mostrar, bueno, un poco en la película a mi hermano, que es un poco muestro la historia de él, nuestra relación en relación a Greco, y un poco también así como aparece mi amiga y otros personajes, a veces girar un poquito la mirada de la figura de Alberto Greco hacia personas de mi vida, mi hermano o amigos, es un poco también es mostrar a Greco, porque Greco lo que hacía no solo era señalar la vida cotidiana a través de cosas o personas que pasaban, sino que él realmente, para él era muy importante la comunidad artística, sus amigos, eso después lo descubro mucho tiempo después, ¿no? En las cartas todo el Ujú. tiempo hace mucha reflexión sobre el afecto, sobre la humanidad, el aspecto humano de las personas. Entonces un poco fue, digo, bueno, quizás mi señalamiento era eso, hacia las personas que me habían acompañado, ¿no? En el proyecto. Por eso aparecen en la peli también. Bien, y es sumamente interesante cuando van apareciendo y lo que van desarrollando también. Quería preguntarte, esta pregunta que voy a hacerte tiene que ver con algo que dijo en una entrevista Andrés Duprat, acá en Decime la Verdad, también bahiense, y él considera que artistas somos todos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Eh, mira, la palabra artista todavía, viste, son esas cosas que no tienen como una clasificación, una definición. Ujú, Un poco según si uno lo puede tomar que el arte viene del hacer, y ahí yo también siempre incluyo el artesanato y el hacer desde que el hombre es hombre y dibujaban las cavernas. ujú, Ese hacer para tener una mirada a veces sensible sobre la vida, la podemos tener todos. Yo a veces hacía el ejercicio, hace unos años hice una muestra en el Museo de Arte Moderno acá en Buenos Aires sobre Alberto Greco y yo daba unas visitas guiadas y cuando les contaba, pues la gente veía esto, bueno, que se hablaba tanto del bigodito, que es un nombre que él puso al arte de señalar las cosas con el dedo, que es un poco una metáfora de esto de ver, ¿no? Lo que nos rodea. Entonces les hacía hacer como la experiencia de que quizás en lo cotidiano tenemos muchos momentos vivodito, que vendría a ser quizás esto de una experiencia estética, de tomarnos un instante para salir de una vorágine, ¿no? Del día a día, de lo cotidiano, y poder ver eso, un cielo, una persona, el gatito que camina por la calle, las situaciones cotidianas, como verlas de una manera más sensible. Yo creo que tiene que ver con ujú. eso. Entonces, en ese caso, todos podemos ser artistas. Después es otra cosa que querramos vivir de eso, es otro mundo Otro punto. aparte. Pero sí me parece que de cómo esto que hablamos al principio, ¿no? Del arte y la vida, cómo encarar Ujú. la vida de esa manera artística sería, ¿no? Tener de una manera más sensible, quizás. Eh, Quería preguntarte también qué opinión, ya que estamos metiéndonos en el tema de artistas somos todos también, de algún modo, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre lo que está sucediendo justamente con el arte en Argentina en este momento y arriesgás que pensaría Alberto? Eh, bueno, digamos, en Argentina, en todos lados, ¿no? El arte, siempre hay como un núcleo más relacionado al arte contemporáneo, que quizás tiene que ver con un arte más de mercado, entonces que Ujú, tiene que ver con el comercio del arte y ferias internacionales y bienales, pero después hay muchísimos artistas y muchos otros circuitos que quizás se manejan de otra manera, que por suerte en estos momentos que está tan difícil, ujú, porque a veces, más allá de que a veces muchos artistas no viven de vender sus trabajos, yo por ejemplo no vivo de mi trabajo artístico, sí a veces podía lograr presentar proyectos y tener becas para poder investigar de una manera artística, que eso es muy interesante, que en muchas partes del mundo a veces se presentan proyectos para artistas para poder ampliar un poco otro tipo de mirada en investigaciones tanto científicas como sociales.
que actualmente, bueno, todos esos recursos que había de pequeñas becas hoy no están. Entonces, los artistas que no estamos dentro de un circuito comercial es muy difícil. Eh, pero lo que yo creo que siempre Argentina tuvo es, como nunca hubo tanto apoyo monetario a los artistas, me parece que siempre hay un gran impulso de hacer con lo que tenemos. Ujú. Entonces se sigue trabajando. Hace poquito fui a ver unos amigos que tienen unos espacios, que hacen muestras en espacios que por la ciudad les habían prestado un viejo taller metalúrgico, entonces invitaron a artistas de toda la provincia y hacían la exposición, y que tiene que ver un poco eso con no dejar de estar conectados, reunirse, seguir trabajando. Entonces, si bien hay una gran crisis general, los artistas, la verdad que sí, no tenemos como otras fuentes, tenemos que estar trabajando siempre de otras cosas para poder quizás hacer estas cosas que hacemos o Ujú. lo que pensamos, llevarlo a cabo y materializarlo. Entonces, bueno, eso está un poco difícil actualmente. Bien. Paula, ¿te siguen apareciendo revelaciones sobre Greco o ya no hay nada de él que te sorprenda en una forma grandielocuente? Mira, yo después de la película, a partir de que quise hacer este libro, de recopilar la parte escrita de Alberto Greco, se abrió todo un nuevo mundo. Ujú. Mismo que hoy alguien que estudie historia del arte y quiera estudiar a Alberto Greco, si no pasa por esa parte escrita de él, te quedas con la mitad de la historia Ujú. o de sus haceres y sobre todo de su reflexión. Por ejemplo, la película muestra un poco la transgresión que tenía Alberto ante la Ujú. vida y ante el arte. Y en el libro, al leerlo a él, que se recopilan textos publicados, diarios y cartas, y algunos objetos escritos como besos brujos, Ujú. uno ahí puede ver que era una persona súper reflexiva, con una mirada muy crítica a lo social y lo político, y muy de avanzada a cómo pensar esto que hoy, tanto en el arte como en muchas situaciones, se habla sobre el hacer en comunidad, cómo Greco ya decía que era la única manera de poder avanzar como sociedad. Entonces ahí descubrí realmente como un artista mucho más grande todavía al poder leerlo. Y después publiqué un nuevo libro que fue de un manuscrito que había encontrado, fue especificarme en analizarlo y un poco investigar también, porque siempre donde él escribía cuentos o historias, los personajes eran sacados de su círculo, ¿no? De sus amigos, de la gente que conocía, pero fue muy interesante también las revelaciones de esas personas y lo que se encontraba. Yo creo que estos libros fue un poco ponerlos sobre la mesa para que otros agarren la posta y sigan investigando, porque yo creo que mismo de cada cosa que él escribió o de cada obra se puede hacer nuevas investigaciones y siempre surge, además de la información, miradas que ayudan para enriquecer un poco, no lo que es la historia del arte, sino en el presente y lo que se puede construir desde el arte para la vida. Entonces, se puede seguir escarbando en su obra. Bien, coincido plenamente. Es inagotable lo que nos puede inspirar Alberto Greco a través de su arte y de sus pensamientos también. Paula, Sí, la verdad que sí. bien. Es cierto que es muy inspirador. Bien. Paula, gracias por haber atendido a Decime la Verdad. Esperamos conocerte en persona en algún momento y que puedas pasar por acá, por los estudios de Vorterix Bahía. Agradecemos a tu manager, Oscar Pellejero, Mi padre, que sí. nos acercó y, bueno, pudo combinar este encuentro, aunque sea a través de Zoom. Y te pedimos por favor que vuelvas a proyectar Alberto Greco, obra fuera de catálogo, porque es realmente una película para ver. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio para Ujú. poder charlar un poquito. Y sí, seguramente por el verano estaré por allá porque estoy haciendo Bien. una nueva película Ah, bien. relacionada a Ingeniero Guay que espero para
el verano poder terminarla y quizás en 2025 podamos estrenarla ya en Bahía Blanca, va a ser una película también muy artística, muy hecha con poco. Ujú. Cuando se acabó el dinero para filmar, la estoy haciendo dibujando, así que va a ser también un collage con muchos recursos que habla un poco sobre el pueblo de mi madre y mi abuela y estas casas Ajá. que se están derrumbando. Así que bueno, espero Bien, te que puedo dentro aportar que sobre viene. eso porque una de las casas que tiraron abajo hace unos meses es la casa de mi bisabuelo, que era el almacén de Cot, el famoso Ah, almacén mira. de Cot. Sí, bueno, yo Bu- cada vez que viajo estoy filmando y registrando todas las casas, Ujú. también registro un poco todo el territorio de la bahía, que Bien. tiene un estuario increíble. Ujú. La verdad que la película también torna hacia ese lado para que podamos visualizar el territorio maravilloso que tiene la bahía y Bahía Blanca, que a veces no es mirado. Ujú. Y así que bueno, quizás después te escribo por privado y podemos charlar ¿Cómo sobre no? esa casa. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Sí, así va a ser. Bueno, un Bueno, abrazo y buen fin gracias. de semana. Igualmente, gracias a Gracias, todos. Paula.